Bueno, buenos días a todos. Probablemente lo que yo quiera deciros diste mucho de lo que traía preparado. Me suele pasar. ¿Esto se oye? Sí. Lo que realmente quiero haceros es que veáis a España reflejada a través de la historia de la literatura. Normalmente creemos que la historia de la literatura es simplemente una historia del arte, una variedad que sería la de la palabra escrita. Pero si la palabra es la expresión del alma, el signo del alma, que es así, la palabra es el significante del alma, toda la realidad que la palabra contiene refleja la historia de los individuos y la historia de los pueblos. Yo puedo perfectamente saber cuál es mi patria, cuál es la herencia patria que ha definido a España, acercándome a las obras que a lo largo de los siglos se han ido configurando. Y curiosamente, la historia de la literatura nos permite ver cómo se refleja ese proceso de configuración del pueblo español, cómo crece su identidad, pero también cómo llega a ser destruida. De tal manera que cuando uno se acerca a definir cómo dividirías la historia de España desde la mirada de la literatura, y forzosamente te vas a obligar a dividirla en dos grandes etapas. Una etapa que va desde el momento en que el castellano hace su aparición allá hacia el siglo X hasta el momento de 1700 en que en España una nueva dinastía sustituye a la de los Austrias. A partir de ese momento dices, bueno, cambian los acontecimientos políticos y cambian las tendencias y los acontecimientos literarios. No de una manera agresiva en un primer momento, pero al terminar el siglo XVIII nos vamos a encontrar con un intento clarísimo desde la literatura de querer transformar en una nueva realidad política, social, de ideales, de valores, a la España tradicional. De tal manera que se puede decir que es a partir del siglo XIX, tras la siembra del XVIII, cuando nos vamos a encontrar con la España que ahora estamos conociendo, que es una España que se ha apartado radicalmente de los ideales que la configuraron a lo largo de su vieja, larga historia. Me refiero solo a la historia literaria. Si es a la historia, tendríamos que remontarnos a Grecia, a Roma, como nos hacían ver ayer, para llegar a la configuración de ese siglo oscuro que llaman, desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo X, en que se va gestando el nacimiento de la nueva Europa y dentro de esa nueva Europa la historia de España. Lo primero que vamos a ver a partir de ese inicio es cómo España no es que sea una isla que se aparta y que se configura independientemente de la realidad de la Europa de la cristiandad. Toda la historia medieval española no es más que un crecimiento parejo con el crecimiento de la cristiandad. Las guías claves del Camino de Santiago o de la misma escuela de traductores de Toledo, que fue la que permitió meter en toda Europa las obras que se habían perdido, por ejemplo, de Aristóteles, todo aquello que conocemos, todo eso va a dar una afluencia y una pervivencia y una presencia de España en todas sus manifestaciones en perfecta conexión con Europa. Por eso cuando decimos que España es la diferente, puede uno creer que es diferente por el solo el folclore, como nos querían hacer en algunas épocas creer. España fue diferente porque es la única que permaneció de adalid y fiel a los ideales de la cristiandad europea. La España que nosotros llamamos la España tradicional no es más que la Europa de la cristiandad
concretada en la peculiaridad de nuestros modos de ser concretos, va después de la historia concreta de la Reconquista, que fragmentó el solar hispano, permitió una pluralidad de culturas y de lenguas, y que quedaron unificadas allá a principios o a finales del siglo XV, principios del XVI, con el maravilloso reinado de los reyes católicos, que es donde empezará una segunda etapa. Podemos decir que en el fondo lo que hay es una contienda entre dos civilizaciones o dos modelos antropológicos completamente distintos. En el curso del tiempo se reflejan estos dos modelos que están en contienda. Son dos civilizaciones contrapuestas, que una es la nacida de la aplicación de la fe cristiana en la vida hasta convertirse en una civilización coherente y fecunda, y la que pretende construir un mundo feliz, inmanente, de tejas abajo y autosuficiente, que ofrece ilusorias promesas. Solo hace falta ver la literatura del siglo XX y del mismo XIX, que acaba en un lento proceso recogiendo frutos amargos que son desesperación, soledad, sin sentido. Si yo tuviera que elegir un libro para definir la Europa que tanto nos exaltan ahora, cogería la famosa novela de François Sagan, Bonjour Tristesse, Buenos días, tristeza. Ese es el gran símbolo de las consecuencias que va a traer apartarse de aquellas claves que nos permitieron crear nada menos que lo que ayer nos llamaban la civilización occidental, que también se le puede ver en conexión desde esas claves. Este segundo periodo es un verdadero anticlímax que va desde 1700 a nuestros días. La literatura podrá, a partir del 17, podrá todavía reflejar el destino humano con la pervivencia de una España tradicional e incluso su visión trascendente, a veces rechazando lo nuevo. Por ejemplo, Forner en el siglo XVIII, toda la teoría de si el teatro de Calderón y el teatro español era malo o no, todo eso entró en un litigio y hubo personas con una enorme vigor que lo defendieron. O en el siglo XIX nos encontraremos con Pereira, el padre Coloma, o la misma Fernán Caballero, que van a seguir teniendo una mirada cristiana de denuncia de lo que está ocurriendo, pero ya no va a ser la pluma dominante. El hilo conductor de la sociedad va a estar en manos de grupos que van apartándola cada vez más de la España tradicional. Hay una frase que me impresionó mucho, que le oí a Andrés Trapiello, es uno de los novelistas y personajes de cierto reconocimiento, que me impresionó muchísimo porque tituló su charla que ellos ganaron la guerra, se refería al 36, pero nosotros hemos ganado la literatura. Y tiene razón. La literatura se ha utilizado como un instrumento de transformación de la historia, de tal manera que lo que va a contar a partir de un momento determinado no será lo que sucedió, sino lo que yo te diga que sucedió, que está perfectamente denunciado en la novela de Orwell, en la famosa 1984, que es lo que están aplicando en nuestros días como política en el Estado español y en los Estados europeos, que es llamar verdad lo que va a ser el instrumento de la mentira. En fin, no quiero jugar a recordar claves de ese mundo. La historia, diríamos, de esta segunda parte es muy curioso porque va a tener como constante un ataque directo a toda la visión cristiana, siempre, curiosamente, de mano extranjera, primero francesa. Cuando llega Felipe V, será Versalles el referente y el ideal del modelo para España, pero también vendrá la inglesa y vendrá la alemana, incluso con sus atismos de nazismos o de variantes de todo tipo. Incluso cuando en el siglo XX, a mí esto me impresiona muchísimo, surja el boom de las corrientes de la literatura hispanoamérica, el triunfo de la novela, todas las novelas que yo he leído menos una
vienen de la mano europea, liberal, es decir, ni siquiera en fidelidad a sus propias tradiciones americanas. Todo lo más, la nostalgia del indigenismo. Pero solo una novela que os aconsejo que leáis y que la busquéis, que es una maravilla, que se titula Rescoldo. Rescoldo, de Antonio Estrada, muerto ya, un joven periodista, hijo de un cristero, que cuando tenía 6 años recorrió las andanzas de su padre con su familia mientras iba perseguido por los ejércitos mexicanos, iba avanzando hasta poder librarse de escaramuzas. Bueno, una historia apasionante, relatada con una fuerza única. Para nada menos que Juan Rulfo decía que esta novela es una de las 5 mejores novelas mexicanas de todos los tiempos. Solo digo esto. Aprovecho para hacer propaganda de una de las pocas cosas buenas que en los tiempos modernos me ha tocado leer con gozo. Es difícil de leer por el mexicanismo que utiliza, pero es una maravilla en cuanto a el mundo que narra, el espíritu de los cristeros luchando de una manera sobrecogedora por defender la fe católica en América. Es un pequeño alto que hago. A partir de esta fecha de 1700, las obras literarias van a reflejar pues todo un proceso lento que contradice a todo lo que era realmente el espíritu de la cristiandad española, la cristiandad europea, la cristiandad medieval. Vuelvo a decir que la clave es que España se mantuvo fiel a la herencia de la cristiandad. Es el último baluarte, y las guerras civiles del 19 no se pueden entender sino como guerras religiosas. Lo que España hizo en el siglo XVI y XVII en Europa para salvar la cristiandad con Carlos I y Felipe II y los Austrias después, no es otra cosa que lo que luego vivirá dentro del territorio, pero la misma guerra, el exterminio a la presencia cristiana como clave del estilo de vida, del modo de ser. Es maravilloso, hecho hacia atrás la vista, ver el proceso de la historia de nuestra literatura. Cuando a mí me dicen ¿qué es España? España es mi literatura. España es el poema de Miocid, el poema Las Jarchas, el poema del libro de Alessandre. La maravilla del libro de Alessandre, escasamente conocido, y que es una de las joyas de la cristiandad, que es el intento de narrar la historia del gran Alejandro Magno desde una mirada católica, desde una mirada cristiana. Me hace una gracia cuando a Alejandro Magno lo arman de caballero, que es que me parto de risa, pero es que no es que sean infieles a la historia, lo que hacen es hacer la historia vigente para la mentalidad del que tiene que admirar a los héroes o aprender de sus errores, como pasa con Alejandro Magno, que será una de las primeras lecciones de cómo la ambición vuelve a un personaje que podía haber hecho la conquista del mundo en un fracasado, precisamente por no haberse sometido no a las normas de Dios, que no las podía conocer, sino a las de la misma razón, que pues pretende conocer los secretos del cielo y de la tierra, y en un momento determinado, y del mar, es el primero que desciende en una fantasía fabulosa al fondo del mar, en una especie de submarino que se inventa y recorre el fondo del mar y lo conoce. La obra es genial, y es la primera en la que se nos habla de todo lo que sería el mester de clerecía, el famoso mester trago fermoso, non es de clerecía, no es de yuglaría, mester es en pecado, que es de clerecía, a sílabas juntadas. Ese es el libro de Alessandre. Berceo luego nos traerá el candor de la fe, y en el siglo XIV
ya empiezan a reflejarse algunas de las tentaciones de relajación moral, pero no doctrinal. Y nos encontraremos al Conde de Lucanor, de don Juan Manuel, o el maravilloso y olvidado libro de Pero López de Ayala, El rimado de Palacio, que es la última obra del Mester de Clerecía, en la que en cuaderna vía nos va a hacer el catecismo de la Iglesia Católica y nos va a describir con lamento impresionante cómo se está corrompiendo la unidad eclesiástica por la inmoralidad. Es el cisma de Occidente el que denuncia con una pasión admirable. Esto es mi patria es lo que he recibido a través de una historia de la literatura que nos va siendo espejo de la condición humana y nos va a permitir nada menos que ir configurando un modo de ser y un modo de estar que os diré del siglo XV. El siglo XV es un estallido de corrientes nuevas, probablemente es la encrucijada más peligrosa para España. Si recordáis cómo estaban las contiendas civiles hasta que nos puso unidad los Reyes Católicos, pues podéis entender cómo estaba también el resto de las inclinaciones de la vida creativa y social. Pero en el siglo XV hay un paso importantísimo, que es por primera vez aparece el humanismo. El humanismo va a tener una vertiente extraordinariamente positiva, como puede ser Nebrija, es el que dijo a Isabel que la lengua es compañera del imperio, se lo está diciendo en 1492, curiosamente, cuando publica la gramática y anuncia lo que puede ser como una voz profética. Es la recuperación del latín. Muy bien, todo eso ahí estaba ofreciéndose a la España naciente, con esa configuración de unidad que va a dar un esplendor durante todo lo que sería la constitución de la conquista y evangelización de América y el mundo de la hispanidad, que en definitiva, como veíamos el año pasado, es el fruto más fecundo de la historia de España. España es la hispanidad. España es la hispanidad, donde perdura todo el potencial que hace que se reconozca que es superior al imperio romano en extensión y en poder civilizador. Esto es así, y solo las leyendas negras nos han hecho despreciar el acontecimiento más grande de nuestra historia. El siglo XV va a tener un peligro enorme, que fue que a través del humanismo venían lo que Jorge Manrique, en voz profética admirable, él escribió bastantes poesías, pero la mayoría eran de ocasión, pero todos conocemos sobre todo las coplas de Jorge Manrique, ese poema tan maravilloso, la elegía al amor y admiración que sentía por su padre. Pero no solo es un canto a la paternidad bien ejercida, sino que es un canto, una síntesis de lo que es el arte de vivir y morir para un cristiano. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Ese será su lema. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos descansamos. Es toda la antropología cristiana. No hay una actitud ante la muerte como la que resume Jorge Manrique en las coplas, en boca de su padre. Es la muerte de un santo, y consiento en mí morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Esa es la actitud cristiana. Pero Jorge Manrique nos deja un legado aún para un estudioso superior, porque en aquel momento, al venir el humanismo, estaba poniéndose de moda el citar
a los clásicos poetas y oradores del mundo greco-romano. Y de pronto nos sorprende diciendo: yo no sigo la preceptiva del momento, que es uno de los momentos de máximo esplendor en el siglo XV, en la invención de estrofas, coplas, el arte de Gay. Saber es el arte de metrificar, y tiene una riqueza inmensa el siglo XV. Pues bien, él dice: no, dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, no curo de sus ficciones. La preceptiva decía: si quieres componer una elegía seria, cita a todos los grandes poetas. Y él dice: no curo de sus ficciones, y nos da la clave: que traen hierbas secretas sus sabores. Ese es el espíritu primero, que genera un estilo de decir: fuera lo nuevo, rechazo todo lo que no es lo mío. Ese es Jorge Manrique, un ideal, un caballero cristiano que dice: dejadme de cuentos, porque aquí lo único que importa es invocar al Señor, que nació acá entre nos y vino a este mundo para salvarnos. Es cristocéntrico a tope. Pero la maravilla de España es otra. La maravilla de España es otra. Durante mucho tiempo se creyó que el Renacimiento no existió en España, que nuestro siglo XVI y XVII, que tuvo la genialidad de permanecer fiel a la antropología cristiana, a la moral cristiana, como no se hacía paganizante. Los grandes teóricos del Renacimiento italiano negaban que España hubiera tenido Renacimiento, Edgar y otros como él, hasta que un inglés, un tal Belly, hizo la tesis de que el mejor renacimiento existente en la época fue el español. ¿Y cuál va a ser su peculiaridad? Lo más genial que os podéis imaginar. Una, la de Jorge Manrique, la porra lo nuevo. Otra, ser capaz de aunar elementos contrarios, armonía de contrarios, ser capaz de mantener la fidelidad a la antropología cristiana en versos de Horacio, en imágenes de Cicerón, en todo el modo de escribir de los griegos. Ese es el Renacimiento español: haber sabido armonizar la belleza de los griegos y romanos con la visión cristiana del hombre. Naturalmente que eso fue una posición de una genialidad enorme. Quien lee a Fray Luis, las odas, quien lee su prosa, tiene que darse cuenta que está hablando Horacio en cristiano, que sus odas son lo mejor de Horacio puestas en la lengua castellana, porque la aspiración de Fray Luis es que nada se dejara de decir en castellano que pudiera competir en cuanto al contenido por la belleza de la verdad, y en cuanto a la forma por el esplendor de superar a lo latino y a lo griego. Es una maravilla. En ese contexto de fecundidad, de no asustarse de lo nuevo, pero incorporándolo a las raíces de lo que te pertenece. Por eso yo, cuando dividen la historia de la literatura hasta el Renacimiento, o que es la mayor parte de las literaturas europeas, en España no lo podemos hacer así. Yo lo prolongo hasta el siglo XVIII, pero eso sí, tengo que hacer una distinción, porque la maravilla de la literatura española del siglo XVI y XVII es que desde el primer momento, finales incluso del XV, es que se convierte no solo en defensora de la cristiandad,
sino en profeta de los tiempos que van a venir. Es que lo que hace es escribirte obras en las que te va a decir, ojo, ojo, que si el amor lo concebís de esta manera, el destino del amor es la muerte. La Celestina, obra de tan fácil manipulación, por la crudeza con que se plantea las relaciones amorosas sexuales, no es simplemente una página pornográfica para hacer que nos entretengamos como hacen las películas o las versiones modernas de la Celestina. No tiene nada que ver. Fernando de Rojas lo que pretende es decirnos a dónde conduce una sociedad que está guiada por la búsqueda obsesiva del placer y de la riqueza. A la muerte, porque es inevitable que el amor no perdure, no porque se vayan a matar todos los personajes de la Celestina, sino porque no es posible la continuidad, porque el amor sensual es efímero. Plural ha sido, celeste historia de mi corazón, dirá Rubén Darío, porque Calisto no hubiera perdurado si no se mata. En fidelidad de amores, que cuando lees la Celestina con atención, ves que el más bello de los autos, que es el 19, allá en el jardín de Melibea, salta por la noche, sube por la escalera, está esperando la Melibea cantando. Y a la primera moza que se encuentra es a Lucrecia, la criada. Sorprendentemente, Melibea, que es la mujer más lista que conozco yo de la literatura española, así como su madre es la más tonta. Es horrible, un personaje de los que te pone mal. Le tiene que decir a la criada, Lucrecia, que el chico es para ti. Porque el otro, en cuanto se le cruza una moza joven, por si acaso, ahí que se me la está estrujando. Es terrible, la escena más bonita del amor, que Melibea está cantando. Si Calisto no viene y tarda, algo tendrá en el campo que le entretiene, canta la pobre Melibea. Y cuando llega, la escena más sublime de la literatura, el locus amenus, la fuente, el agua, el río, todo. Y en ese momento, Calisto, obsesionado, pasa a la acción y le tiene que decir con ironía a Melibea, oye, Calisto, si lo que quieres es saber si mi ropa interior es de seda o de Holanda, ya te lo digo yo, deja en paz tus manos. Y cuando el otro, el héroe del amor cortés, Calisto, el héroe del amor cortés, se pone a decirle una respuesta adecuada, dice la frase más terrible de la historia de la literatura, que es, no querrás que me coma la gallina sin desplumarla. Pero es posible, ¿eh? Claro, si tú no lees la Celestina desde las claves de lo que te está advirtiendo el autor con una finura, te parecerá una escena porno. Pero cuando llegues al final y Melibea sea la primera heroína que se suicida en el teatro español, y verás cómo muere habiendo dejado todo previsto para matarse sin que le impida su padre, y oyes el lamento de Pleberio, amigo, está diciendo, pero de verdad que queréis haceros ricos. De verdad, Pleberio, el más rico de los hombres de su tiempo. De verdad que la riqueza, de verdad que todo lo que es el gozo de esta vida vale la pena, y termina diciendo, oh mundo inmundo, eres enemigo de la vida. No hay un lamento más terrible que el de Pleberio, pero lo más terrible es que en ese lamento confiesa que él había sido Calisto en su juventud y que se casó con su esposa Lisa
para poner remedio y librarse de la locura en que estaba entrando. Y dice, no pensaba que te vengabas en los hijos. Pero lo que a mí me desespera es que Pleberio, que ha sido Calisto, no se lo ha enseñado a su hija. No le ha advertido de los peligros de un falso amor. Y digo que la madre es la mujer más tonta que he conocido en mi vida, porque viene Celestina, le está diciendo la criada, ¿quién es esta? Y la criada le dice, hombre, la que tiene la cicatriz en la cara, sí, esa que lo que hace es ser una bruja, que hechiza y hace y dice y no sé qué. Y la ay, pobre mujer. Y dice de pronto, Melibea, después de que le han descrito que es un ser perverso, Melibea, atienda a esta pobre vieja y mira a ver lo que te digo, esta mujer es tonta. Segundo, está en la cama con su marido, oye ruidos, y le dice el padre, oigo ruidos, ¿qué pasará por ahí? ¿No estará nuestra hija moviéndose? Y la madre le dice, no, nuestra hija no sabe ni lo que es macho ni hembra, y se está acostando todas las noches con su Calisto. ¿Pero qué es esto? Ah, amigo, hay una denuncia de cómo los padres a veces ponemos nuestra confianza y nos olvidamos que los angélicos se pueden hacer unos personajes peligrosos. Es tremenda la Celestina, es una voz profética. Yo digo que es la obra más actual de nuestra literatura. Pero te diré lo mismo de la novela picaresca. ¿Sabéis qué es la novela picaresca? Sobre todo el Guzmán de Alfarache, que no solemos hablar de ella. La novela picaresca es el narrar la ingeniosidad con que una persona puede desenvolverse en una sociedad sirviendo a múltiples amos sin tener en cuenta ni la ley de Dios ni la de los hombres. ¿Qué pasaría si una sociedad se rigiese sin códigos morales? Y esta es la denuncia del Guzmán de Alfarache, que es un prodigio de novela semejante al Quijote, pero el esplendor del Quijote le quitó un poco de la fama, pero que vale la pena leer, porque lo que denuncia es eso. Es profético. Nuestro mundo no podrá vivir. ¿Por qué? Porque la violencia y la muerte será lo que le acompañe siempre, porque donde no hay respeto de la ley de Dios, ni de la ley de los hombres, la violencia sustituye el orden de las cosas, el desorden. Eso es el Guzmán, el hombre bueno, con ironía. Guzmán de Alfarache. Es voz profética, como es voz profética La vida es sueño. Si tú lees el mejor tratado de la libertad que nunca ha existido, lo escribió Calderón. ¿Cuál es el concepto de la libertad? Hay 3 niveles de libertad. Primero, estoy en prisiones, me han metido con cadenas. ¡Ay! Y cualquiera tiene más libertad que yo, teniendo alma, ¿recordáis el monólogo famoso? Y yo, teniendo más alma, tengo menos libertad. Hay una libertad física. Si careces de ella, que te la pueden quitar, no tienes libertad. Y entonces deciden ingeniosamente llevarlo a la corte. Y en la corte Segismundo despierta, pero nadie le ha educado. Con lo cual se va a mover a los impulsos de las pasiones. Pero es que no estáis viendo nuestro tiempo. En la corte, a Segismundo en la corte, que se cree que puede hacer de todo. Se le cruza una moza y dice, esa para mí. Y todos los otros le dicen, no, por favor, que eso no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Ya lo verás. Y se le opone un soldadillo. Le dice, oye, pero eso no está bien. Eso no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Mira, te puedo hacer hasta cogerte. Y ni corto ni perezoso Segismundo coge al soldado que le recrimina su comportamiento con la moza y lo tira por un balcón. Lo tira del castillo por una de las almenas y lo mata. Entonces todo el mundo dice, oh, hay que volverlo a la prisión porque este hombre está... ¿Pero qué esperabas? La verdadera libertad del ser humano empieza
cuando eres dueño de tus propios impulsos interiores. La verdadera educación es educación de virtudes, que son las que crean hábitos de bien, que compensan las inclinaciones desordenadas que dejó el pecado original. Si eso se nos olvida, Segismundo en la corte. La clave no será ni siquiera eso que haces, cadenas, no, un sentido de la existencia. ¿Y el sentido de la existencia cuál será? De pronto alguien le dice al oído, ¿y si estás soñando? ¿Y si esto es efímero? ¿Y si esto es un sueño para una vida real? Y es curioso que cuando vuelve a la cárcel, donde se desencadenarán los tumultos que lo liberarán y volverán al frente, y bueno, una historia maravillosa, lo importante es la transformación interior. Es una transformación en la que él, Segismundo, se da cuenta que la vida tiene poca consistencia. Es verdad, entre el soñar y el vivir, qué poca diferencia hay. Le da vueltas al asunto. Y entonces dice, ah, bueno, genial, Calderón. Ah, bueno, si esto tiene poca consistencia, ¿qué hay que hacer en esta vida? Aprovecha la ocasión. Atrevámonos a todo. El príncipe Segismundo en La vida es sueño define la política de hombre moderno y contemporáneo. Si no hay referentes de nada, atrevámonos a todo. Atrevámonos a todo. Aprovecha la ocasión. Se le cruza de nuevo la moza ahora en el campo de batalla y dice, aprovecha la ocasión. Y de pronto se corrige una voz interior que le dice, pero tendré yo que dedicarme a cometer injusticia en vez de ser creador del bien. No me han puesto para hacer posible que otros vivan mejor. Y empieza a dar vueltas y encuentra la frase ideal de la vida. Yo he venido a este mundo para ganar amigos, para cuando despertemos. ¡Qué lema! ¡Qué lema! La libertad empieza no cuando dejas de ser hombre para ser mujer, o cuando quieres librarte de tu condición histórica en el tiempo en que has nacido, de una naturaleza, de una historia, o solo quieres ser libertad, como resumíamos en algún otro momento. No, la libertad es siempre una naturaleza en una historia que tiene que tener un para. Soy libre para hacer algo. Y es entonces cuando Segismundo es capaz de vencerse, es capaz de decir, aspiremos a lo eterno. ¡Blah! Ya está. Ha dado en la clave de la condición humana. Atrevámonos a todo, aspiremos a lo eterno. Y entonces los astros, todo lo que había predestinado la historia de que él arruinaría a su padre Basilio y lo humillaría, amigo, pues no es verdad. Llega allá y lo que hace es vencer a su padre, y cuando el padre dice, me tienes que matar, es el padre, es el hijo quien se pone de rodillas y le dice, padre, con toda la educación que me has dado, ¿cómo no iba a hacer cumplimiento del destino y de los hados? Si me has preparado para que yo me vengara en ti, con toda la educación que me has dado. Pero soy yo quien te pide perdón. Y en ese instante, al romper el destino escrito, está haciendo un canto maravilloso a la libertad interior, porque es dueño de sí mismo, porque él es capaz de decir, yo puedo vencer a mis astros. Es una maravilla. Esta es mi España, por la que yo quiero morir. No estas bazofias que nos están metiendo ahora por todas las esquinas. Yo amo la España de la cristiandad. Es la España de mi patria. Y cuando voy al Museo del Prado y paso por toda la pintura del 16 y 17, voy gritando como un loco, me han llamado la atención, ¡viva España, viva España, viva España! Esta es mi España, porque esta es mi herencia, es la herencia de Velázquez, es la herencia de Cervantes, es la herencia, ¿me entendéis, verdad? Esta es España, no es una noción jurídica, ni es una constitución, es una historia construida y una historia destruida.
¿qué os diré de los autos sacramentales, de la poesía del siglo XVI y XVII? Es que no tiene nombre. Mirad, yo suelo poner como momento clave, si lo encuentro, un pasaje de El Lazarillo de Tormes, que me parece genial, que es el momento en el que sale la madre de Apuesto en manos de su guía, el ciego. Y al pasar por el puente de Salamanca, el ciego le gasta una broma pesada, que la conocéis todos. Y entonces le dice: salimos de Salamanca y llegamos a la puente. Está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego me mandó que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo: Lázaro, llega al oído a ese toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano, me dio un gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y me dije: necio el niño, necio, me dice el ciego, aprende que el mozo de un ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Y Lazarillo reflexiona: me pareció que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba, y dije entre mí: verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, vivir avisado, pues solo estoy, y he de dedicar mi vida a pensar cómo me sepa valer el nacimiento de una sociedad que ha dejado de ser comunidad, que el recelo, la desconfianza, el no poderte fiar de nadie porque el otro va a engañarte y a perderte, está narrado aquí. Este es el renacimiento pagano, el individualismo sobre el concepto de persona. Y contra todo esto España combatió. ¿Qué me decís de la visión antimaquiavélica de nuestros grandes filósofos del XVI y XVII? El propio Quevedo, Saavedra, Fajardo. Es que era una actitud de defensa absoluta de lo que era el espíritu de la cristiandad. Bueno, pues hay un momento en que esta historia empieza a resquebrajarse. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII lo que hizo es poner en duda que éramos los mejores. Lo que empezó a poner en duda de que quizá lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos dentro. Que todo aquello que nos va a llegar del extranjero quizás sea más importante. Al principio, todo el siglo XVIII, en los 2 primeros tercios, Feijóo, Jovellanos, Cadalso, no rompen con la tradición cristiana, pero van preparando un camino, por la novedad, por el afán. ¿En qué momento surge un nuevo proyecto de hacer de España algo diferente, que alguien luego diría que no la conozca ni la madre que la parió? Pues eso surge en el último tercio del siglo XVIII, surge desde la época de Carlos III. Cada vez le tengo más manía a ese dichoso señor, que empezó primero suprimiendo los autos sacramentales. ¿Sabéis que fue el que convirtió nuestras naciones españolas, las Españas, en colonias? Fue el que le dio el nombre de colonias, y a los productos coloniales empezaron a llamarse así a partir del XVIII. Y lo más sorprendente, 30 años antes de la independencia de las naciones americanas, obligó a que el español fuera la lengua oficial, cuando la actitud de los Austrias, Felipe II, tiene una pragmática maravillosa en el siglo XVI, que manda a los misioneros que prediquen en las lenguas nativas, y llegaron a hacer esfuerzos tan geniales como que al ver que eran tan diversas los dialectos,
prefirieron enseñar a las tribus, por ejemplo el guaraní, que es la lengua más extensa, ficticiamente, porque la enseñaron antes que el castellano los misioneros, porque era la que podía permitir un mensaje en las propias lenguas amerindias. Esto lo hizo con autorización de Felipe II, que mandó que todos los que fueran a estar allá propiciaran voluntariamente que el que quiera aprenda el castellano, pero no obligatoriamente. Y a los que tenían actividades presenciales les obligaba al conocimiento de las lenguas amerindias. Esta es la España de la tiranía frente a la de las libertades. No me digáis que no me tengo que poner enfermo. Es que es desesperante. Y todos nos lo cuentan así. Bueno, ya está bien. Bueno, pues lo más sorprendente para mí en la historia de la literatura es que la primera vez que se manifiesta con una radicalidad impresionante el ataque a las Españas va a surgir a los últimos años del siglo XVIII. Es decir, en el último tercio es cuando Carlos III además va a propiciar con las sociedades de amigos del país. Son como entidades de conspiración que van creando todo un modo de difundir los ideales de la Ilustración. En esos años se está publicando la enciclopedia y en esos años está llegando, se está traduciendo a Voltaire y a todos los que constituyen el espíritu de la Ilustración en el peor sentido para nosotros. Y entonces en ese momento hay una anécdota que a mí me sobrecoge. El poeta más radical, lo digo yo, el poeta que gozó de más fama después de Menéndez Valdés en el siglo XVIII, es Manuel José Quintana. A mí me impresiona este hombre. Vuestros apellidos tienen... Manuel José Quintana era hijo de un inquisidor de Jaén. Qué lección para los padres, que tenía como misión recoger los libros prohibidos que detectaban en fronteras o en viajes y los guardaba en su casa por privilegio de ser el inquisidor. ¿Dónde se formó su hijo? En su casa. Descuidó que un hijo suyo pudiera encontrar anchas Castilla, y es el primer espíritu volteriano radical, terrible, a poco que queráis leer alguna de sus famosas obras. Ya sin tapujos, si alguna vez se os ocurre leer la Oda al Escorial, en la que lógicamente se meterá con los Austrias, en la que lógicamente desenterrará a Felipe II para confesar sus monstruosas actividades políticas, porque mandó matar a su hijo, y en un diálogo dramático, pero sin ninguna valía, enfrentará al padre y al hijo y a su esposa Isabel de Valois para decir que nos mataste porque eras un tirano y un cruel y un perverso y un no sé qué. Eso está en poemas. Es decir, la historia al servicio de lo que quieres contar, de lo que te interesa como ideología, empieza con esta gente. Pero esta gente, lo mismo hace la escuela sevillana, sevillanos. La escuela de Sevilla, alternativa de la de Quintana, que es la de Salamanca, una apariencia de clasicismo y de bondad, son los causantes de toda la difusión de la Constitución de Cádiz. Está en sus manos. Cuando voy en el metro de Madrid, paso revista a casi todos los nombres que conspiraron contra España, empezando, por ejemplo, por Alberto Lista. Lista es el poeta sevillano que encabeza la lista. Lo terrible es que son 13 o 15 escritores, todos sacerdotes y todos radicalmente ilustrados. ¿Quién los pervirtió? Así como Quintana en la guerra se hizo patriota y luchó contra Napoleón, los de Sevilla se hicieron afrancesados. Y Alberto Lista tuvo que seguir el proceso de
de José Bonaparte, pero al final triunfando, porque cuando volvían los periodos de esa locura de las alternancias del siglo XIX, terminaban regresando y triunfando y cogiendo los puestos más importantes de la sociedad. Estas son las gentes que inician el proceso de transformar a España, con unas claves que todo aquel que se oponga a lo voltairiano es enemigo de la civilización. Le han dado la vuelta, son inquisidores realmente, y a todo aquel que se oponga será menospreciado, su obra literaria no valdrá nada. Hay textos incluso actuales en la que descatalogan a una Fernán Caballero simplemente pues porque mantiene fidelidad a todos los principios católicos y a la virtud. Entonces es mala escritora. ¿Qué será posible? Pero tú, ¿quién eres para dar valía al escritor simplemente porque cree o no cree? Pues nuestra historia de la literatura a partir de ese momento es terrible. Hay dos momentos claves. Uno es el triunfo de la Ilustración como ideal político que se va extendiendo a lo largo de todo el siglo XIX. Yo suelo dividir el siglo XIX, hay 4 movimientos: el neoclásico, la aparición del romanticismo, luego el realismo, costumbrismo y todo aquello, y la literatura de fin de siglo. Pero al final he llegado a la conclusión que solo hay dos, que son el desarrollo de las ideas de la Ilustración con la mirada del triunfo de la burguesía como ideal de liberadora de las clases sociales y de que por fin la felicidad vendrá al mundo, con mayor o menor fidelidad o con mayor o menor tendencia ideológica. Pero fijaros lo que os voy a decir: probablemente la mejor novela del siglo XIX es Fortunata y Jacinta, con La Regenta, de Clarín. Pues son dos obras en las que puedes entender perfectamente que no es la cristiandad quien ha fracasado, que lo que ha fracasado es el modelo de las revoluciones burguesas que han querido crear, sin referente moral, un orden nuevo que ha dejado vacío a los seres humanos. El que quiera verlo, que lo vea. La literatura de Galdós, no le negaré un ápice en el arte de narrar, pero sí le negaré la fidelidad a un compromiso ideológico que le llevó a servir pues, a su señor, pero no al de la España tradicional. Y así podría deciros de casi todos. Es una corriente importante porque, en definitiva, todo lo que llamamos conservador, moderado, que era el proceso de las revoluciones, en definitiva, son herederos de la Ilustración, curiosamente, porque a principios del siglo XIX, como reacción radical del mundo de los ilustrados, surge un nuevo movimiento que literariamente dura muy poco, pero que va a ser clave para concebir todo lo que sucede a partir de entonces hasta nuestros días. Es el romanticismo. El romanticismo literariamente tiene unos 15 años de duración en Europa y en España. Aunque como España es la de los frutos tardíos, el mejor romanticismo lo vamos a encontrar en los años 70, con Bécquer, con Rosalía de Castro y cosas así. Y en nosotros en Navarra, con el gran escritor de Viana, que es Navarro Villoslada, con la gran novela la novela histórica de Amaya o los vascos en el siglo VIII. Aunque para mí la novela que debéis leer, la mejor novela romántica española, es El Señor de Bembibre, El Señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco. Es una delicia, es del año 43, es lo mejor que he leído sobre el hundimiento del Temple, la persecución que reciben, los ataques interesados de reyes y de lo que queráis. En España esa novela es una maravilla, porque está escrita además en una prosa musical admirable y con unas descripciones del paisaje de León, del castillo de Bembibre, que va oscilando el ánimo de los protagonistas y con las variaciones que el paisaje va sufriendo. Es una maravilla de simbiosis entre el paisaje y espíritu de los personajes. Una obra compleja, bonita, profunda, que viene a ser como el acabamiento de un tiempo que va a desaparecer. Es un canto nostálgico, no es, diríamos, la alternativa que pone fin
a lo que realmente es el romanticismo. El que quiera entender el romanticismo tiene que leer el Fausto de Goethe. La locura del Fausto es la síntesis de la Europa moderna en la alternativa del triunfo de lo irracional. Por una parte están los moderados, todos, que son los ilustrados, en definitiva, que se atreven a todo. Pero hay otro, que es el saber que tiene que cambiar todo, que hay que destruir todo, que tiene que ser renovado todo. El pasaje más famoso del Fausto es cuando, estando de estudioso, se acerca a traducir el pasaje del comienzo del libro de San Juan: en el principio era el verbo. Y Fausto se detiene como estudioso, como Pontre. En el principio era la razón, y dice, no me sirve. En el principio era la luz, no me sirve. Y va cambiándolo, en el principio era la fuerza, y dice, no me sirve. Y encuentra la palabra. En el principio era la acción a costa de todo, la acción por encima de la reflexión. El mundo medieval era contemplativo y lo que contemplaba después. La inteligencia ordenaba a la voluntad. En el mundo moderno es al revés, desde el Renacimiento. La voluntad marca el querer y la razón se subordina para hacerla viable. Y en el Fausto va a ser la gran tentación por la cual el hombre prefiere el sufrimiento a tener que vivir en esta corta vida, habiendo perdido el sentido de la trascendencia y todo lo que es sobrecogedor. El romanticismo en España, hay una obra que a mí me llama la atención, la ridiculizan, pero a mí me gusta mucho, que es El Duque de Rivas, Don Álvaro o La fuerza del siglo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que encuentro una obra en que el destino de los griegos, el fatum, desaparece. La providencia desaparece. Fijaros qué palabra, la sustituye. El azar. La vida está guiada por el azar, las fuerzas irracionales que hacen que sucedan las cosas inesperadamente. Todo sale caóticamente. Pero lo más importante es el final. Don Álvaro, un argumento truculento, si queréis, como eran los románticos, pero un final sobrecogedor. Don Álvaro termina suicidándose. Don Álvaro, que se ha refugiado en un convento y ha adquirido fama de santo, cuando descubre que a unos pasos estaba la amada Leonor, se desespera, ve que no tiene remedio a la vida, que es una locura, y se arrojará. Pero lo más impresionante para mí, para entenderlo, hay que recordar que el Renacimiento comenzó con la frase: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es lo que quiera hacerse. Y entonces cuando te acercas a la literatura del Duque de Rivas, sorprendentemente, porque su pensamiento era todo lo contrario, era un ilustrado. Lo que escribió, no sé por qué, estuvo un tiempo en Francia y vino entusiasmado con eso y escribió esta obra, aparentemente llena de disparates, que termina con este grito: ¡perezca la raza humana! ¡Perezca la raza humana! Pero es que luego Vicente Alessandre, en Sombra de Paraíso, en el siglo XX, el premio Nobel nuestro, en Sombra de Paraíso escribe: hombre, no nazcas, que vas a afear toda la tierra. No nazcas, pero no hemos dicho que el hombre es. Y oiremos a un Rubén Darío, en el famoso Canto de Vida y Esperanza, que dirá: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. ¿Pero qué estás diciendo, Rubén? Si los ilustrados nos dijeron que la razón era lo que iba a dominar y medir y hacer, y ver, resulta es mejor ser un tronco, es mejor ser una piedra, porque a nada que tengas cabeza, joder, qué mal lo pasas. No será posible. La literatura contemporánea
es el monumento al fracaso del proyecto de construcción de un mundo feliz inmanente, pero R que R, siguen adelante, es la huida hacia adelante. Yo leo la literatura contemporánea, gran parte de lo que leo, y me parece que es resumida en la frase de San Pedro, cuando dice que el perro se deleita en el vómito que acaba de regurgitar. Es que somos así, te detienes en todo el mal que te define. Pues venga, ánimo, dan ganas de continuar viviendo. Así que el suicidio, nos decías, era uno de los más grandes males, no solo de Rusia, sino de todo el occidente. Quiero decir, mirad, no sabría hablar de una historia de la literatura, de lo antiguo y de lo moderno son 5 años, por lo menos. Enseguida termino. Pero quiero terminar con unos textos, si los encuentro, en los que vengo a recoger. Os había preparado 40 folios, o sea que no es por nada, una pequeña síntesis. El texto, no os he dicho nada de Luces de Bohemia, es la obra sagrada para mí, es la obra en que un carlista demuestra que este mundo es un asco, el mundo prometido por los liberales. Luces de Bohemia es la mirada más sarcástica contra el mundo feliz creado por la burguesía. Satiriza absolutamente todo, por la amargura del que ha entrado en una crisis incluso personal con otras claves de valores. Pero se le ve el espíritu carlistón, el cabreo que tiene contra los liberales es monumental, tan grande como en la corte de los milagros, que también es digno de leerse. Es muy curioso, por ejemplo, un poema del creacionismo de Vicente Huidobro, fijaros qué verso: Altazor, ¿por qué perdiste? Son unos 8000 versos, todo continuado, desesperante para el que lo lee. Pero mirad qué dice: Altazor es el protagonista, Alto Azor. ¿Por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa? Yo digo que en nuestra época ha sucedido la segunda expulsión del paraíso. Hubo una expulsión, nos cuenta el Génesis, y ha habido otra, que es que todas las utopías que creyeron hacer un mundo feliz han fracasado, y tienen la gente la sensación de que de nuevo les han echado del paraíso perdido. Y dice: ¿qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa, con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? Porque un día de repente, mirad qué frase, porque un día de repente sentiste el terror de ser, y esa voz que te gritó: vives y no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? Es impresionante. El dolor no tiene sentido para el mundo que pierde la trascendencia. Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, hombre, estás perdido, solo en medio del universo. Esto es nietzscheano puro. No hay bien, solo como una nota que florece en la altura del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? Yo lo cojo como un texto paradigmático. Perdonadme, os leo otro poema. Y otro, y termino, juro que termino. ¿No recordáis a Jorge Manrique? Este mundo bueno fue, y consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura. Claro. Vicente Aleixandre. ¿Qué es la muerte para mí? Vicente Aleixandre, nuestro premio Nobel, en estos poemas se nos presenta como el teorizador más sutil de lo que es realmente
el ser humano como nada. El libro es de 1944. Es muy curioso. Paréntesis. España fue un prodigio después de la guerra, en la creación de una poesía religiosa como no ha habido otra, de un teatro maravilloso, de una novela también. Pero todo eso se ha silenciado. Y lo único que hay es la famosa frase de Trampier: nosotros os ganamos en la literatura. Mirad qué poema, comparadlo con nuestra visión cristiana del hombre. ¿Por qué protestas, hijo de la luz? Humano, que transitorio en la tierra redimes por un instante tu materia sin vida. ¿Qué eres, hombre? Un instante, una materia sin vida, que has quedado redimido transitoriamente. ¿De dónde vienes, mortal? Que del barro has llegado para un momento brillar y regresar después a tu apagada patria. El polvo, la tierra, nada. Si un soplo, arcilla finita, erige tu vacilante forma y calidad de Dios, tomas en préstamo, no desafíes cara a cara ese sol poderoso que fulge y compasivo te presta cabellera de fuego. Por un soplo celeste redimido un instante, alzas tu incandescente temporal a los seres. Hete aquí luminoso, juvenil, perennal a los aires. Tu planta pisa el barro de que ya eres distinto. Fijaros, nos dice que en el momento de la vida somos soplo celeste, redimido un instante. Que alzas tu incandescente temporal. Hete aquí luminoso, juvenil, perennal en los aires. Tu planta pisa el barro de que ya eres distinto. Oh, cuán engañoso, hermoso humano, que contesta de oro el sol piadoso coronado a tu frente. Cuán soberbia tu masa corporal, diferente de la tierra madre, cual perla te brinda. Mas mira que hoy, ahora mismo, el sol declina tristemente en los montes. Míralo rematar ya de pálidas luces, de tristes besos cerizosos de ocaso, tu frente oscura. Mira tu cuerpo extinto como acaba en la noche. Regresa tu mortal humilde, pura, arcilla apagada. ¿Qué eres, hombre? Arcilla apagada. A tu certera patria, a tu pie sometida. He aquí la inmensa madre que de ti no es distinta, y barro, tú en el barro totalmente perdura. Bien sabemos, ay Señor, que desde el Renacimiento una corriente del humanismo paganizante creyó que no había vida eterna, ni el hombre tenía un destino de divinidad. Hay que recordar a nuestra Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, y la trascendencia de toda la poesía mística y todo lo que es saber que estamos de paso, pero que nuestra vida definitiva tiene sentido aquí y allá. Es decir, y quiero leeros un premio Adonis de 1982. Lo conocéis, al poeta, es José Luis García Montero. Fue concejal y fue aspirante político de Izquierda Unida, muy conocido, es granadino, un gran poeta. Pero esto es la poesía, pues estamos listos. Hay un libro que ganó el premio que se titula Completamente Viernes. Señores, ¿para qué hemos venido a este mundo? No lo voy a decir con palabras de una poesía extraordinaria, vigente, conmovedora, el alma se te pone trascendida, de hermosura. Por detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos. Quien se acerca a mi casa puede encontrar un día completamente viernes. Es decir, hay orden en mi casa el viernes. Como yo me lo encuentro cuando salgo a la calle
y está la catedral tomada por el mundo de los vivos, y en el supermercado junio se hace botella de ginebra, embutidos y postre, abanico de luz en el kiosco de la floristería, ciudad que se desnuda completamente viernes, así mi cuerpo, que se hace memoria de tu cuerpo y te presiente, en la inquietud de todo lo que toca, en el mando a distancia de la música, en el papel de la revista, en el hielo deshecho, igual que se deshace una mañana completamente viernes. Cuando se abre la puerta de la calle, la nevera adivina lo que supo mi cuerpo y sugiere otros títulos para este poema, completamente tú, mañana de regreso, el buen amor, la buena compañía. ¿No os dais cuenta? Lo escasamente valioso que ha quedado el ser humano cuando el ideal de vida es un día, por fin, completamente viernes. ¡Qué feliz! ¡Ay, tráeme a Fray Luis de León, por favor! Traedme a mis poetas del alma. Vivir quiero conmigo, a solas, sin testigo. Ay, si tras tanto mal grave y continuo, un soldado del siglo XVI, ay, si tras tanto mal grave y continuo, roto su velo mísero y doliente, mi alma en un vuelo diligente se fuera a la región de donde vivo. Iríame en compañía del alma de algún caro y dulce amigo, con quien hice común acá mi suerte. Ir al cielo para estar con un amigo. ¡Ay, qué montón de cosas te diría! ¿Cuáles y cuántas? Sin tener mudanza de fortuna, de amor, de tiempo y muerte. Este es Medrano, que murió en la batalla de Alcázar-Quibir por orden de Felipe II, que le mandó a asesorar al rey Sebastián, que era un tremendo... Y no le hizo caso, se metió en una llanura a combatir y devoraron al ejército portugués y murió él también. Y este pocos días antes había escrito: ay, qué montón de cosas te diría si el alma con un vuelo diligente se fuera al cielo. Y en el cielo, pues claro que con Dios, pero bueno, mientras Dios está por allá maravillosamente, que a gusto, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos al foro Alfonso Carlos y allá, ¡pum! ¡Qué bien lo pasábamos! Pues eso nos hablaremos. No os he dicho nada de lo que os iba a decir por tantas cosas que tengo, pero bueno, han dicho que corto y corto. Confesaros que todas estas palabras mías estaban dirigidas a 5 criaturas que quiero con locura, que han venido a oírme, al menos 3, y que están ahí al lado de su padre 2, que son mis sobrinas, las hijas de Carlos. Todo para vosotras, que sois, cuando os veo, la encarnación del ideal de la hispanidad. Muy bien, pues ahora tenemos media horita para alguna pregunta, algún comentario, a ver si le tiramos de la lengua a Santiago, pero tampoco demasiado, para repartir este tiempo. A ver, os animo a tratar de completar algún enfoque. Díganos. Habla Santiago de que el Renacimiento español hace una síntesis entre lo bueno de la cultura grecorromana y la fe cristiana. Quiero mencionar yo en esto una obra muy poco conocida,
porque se escribió en vascuence. Es la segunda obra, por su volumen, la más importante, la primera obra importante de la literatura vasca. La escribe un sacerdote navarro en la parte francesa. Se imprime en Burdeos, pero esa obra ha merecido ser publicada en la colección de espirituales españoles de los siglos XVI y XVII. Y la obra se titula Aguero. Es una obra ascética en la que critica a los cristianos que dejan la conversión para Guero, quiere decir después, a los cristianos que dejan la conversión para después. Y la obra ya tiene el título, con citas de la Biblia, los santos padres y los clásicos. Y se puede decir que las citas de todos estos personajes, de los clásicos paganos, junto con los santos padres y la Biblia, es equivalente, una proporción, un tercio. Pues esta obra está escrita por un señor que, como digo, en circunstancias francesas, a pesar de ello, su formación espiritual había recibido en Salamanca. Y esto es una prueba de lo que, clara de lo que dice Santiago, ¿verdad? Cómo se condensa en una misma obra, en un sitio, los clásicos paganos con la fe cristiana. A ver, ¿algo más? ¿Alguna... esa postilla sobre la literatura vasca y habrá un montón de... Yo solo recordaba una anécdota que me ocurrió dando una charla en Zaragoza hace muchos años, en la que alguien vino a quererme reventar la charla y no se le ocurrió otra cosa que preguntarme si conocía alguna obra de origen vasco que también representara lo que yo estaba diciendo. Y claro, le hablé que no. Y entonces se quedó avergonzado, porque decía, ¿cómo? ¿Eso decía la literatura vasca? Pues claro, ¿qué quería usted? ¿Que eran paganos? Pues no. Está la síntesis mejor de todo lo que es la visión cristiana en ese libro que acabas de citar. Sí, quiero, pero es una maravilla. Pero se me ocurre para que veáis, decir que no en vano España tiene no sé qué, pero que es una maravilla. El primer documento escrito en lengua castellana, yo he hecho referencia sobre todo a la lengua castellana, pero si te acercas a las lenguas vernáculas, a todas, verás como hay una coincidencia de fidelidad en el espíritu. Cataluña, lo mismo que el País Vasco, lo mismo que el resto, van siguiendo cada uno en sus reinos y en la configuración de todo lo que fue la Reconquista. Quiere decir que eso es, y la vivencia de los grandes ideales de toda la España medieval es tremendo. El ver, por ejemplo, lo que significa para toda la cultura el Camino de Santiago, que es el románico, que es la Orden de Cluny, que es lo que significa el que de pronto todos los reyes de los distintos reinos se den cuenta que la unificación tiene que hacerse por vía de la fidelidad a Roma, que es el gran momento de la liturgia, si debemos mantener la liturgia hispano-visigótica o si debemos aceptar la liturgia romana. Y entonces es maravilloso cómo desde Sancho el Mayor, que es el que va a conseguir una unificación, pero a partir de ahí todos los distintos reinos pactan con Roma la unidad y la difusión de la liturgia romana como signo de la unidad de la catolicidad. Es sorprendente. De la misma manera que cuando cae, es un hecho sobrecogedor y que yo os aconsejo que lo estudiéis en excursiones, que salgáis, porque no hay provincia que no tenga románico, que vayáis a ver el románico de vuestras provincias, porque veréis la maravilla de cómo a partir del siglo X, que se creyó que era el fin del mundo, porque estaba todo atascado, Europa desesperado, y España con Almanzor. Es que es terrible. Muere Almanzor y hay como un milagro. ¡Bomba! Europa despierta, empiezan a renovarse descubrimientos de todo tipo, hechos tan tontos, aparentemente, como es la vertedera del Arao romano, esa pieza
que hacía que oxigenara mucho más la tierra. Eso es un invento de los monjes. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la fecundidad fue mucho mayor. Y lo mismo la herradura del caballo, el collerón el molino de agua. O sea, el siglo XII, XIII es un esplendor, y en literatura pasa exactamente lo mismo. A ver, bueno, tengo una... Sí, Gloria. Bueno, yo, que en los muertos que están bastante lejanos, recuerdo una obra que me pareció muy importante en aquel momento, que se llama el autor Charles Moller, Literatura del siglo XX y Cristianismo. Sí. Entonces me gustaría que lo comentaras, porque pienso que pese a esta corriente nihilista que atraviesa la historia y que aparentemente ha habido muchos autores que se han vuelto a Dios, incluso convirtiéndose, es decir, pasando de una postura nihilista a una postura trascendente. Sí, uno de los libros de formación mía personal. Es que eso me daría mucha esperanza, vamos, después de esta charla riquísima en cuanto a lo que la literatura fue. Bueno, tenía como final desesperanzada respecto a lo que soy, pues me daría mucha esperanza y mucho ánimo. el libro al que me citas, de la historia de la literatura y el cristianismo. Ha sido un libro muy fecundo para la formación de una mirada más o menos optimista en el proceso de los tiempos modernos. Nos ha enseñado a descubrir, y yo soy un discípulo en ese sentido, de haber sabido ver en lo heterodoxo las páginas de ortodoxia, que es un poco la peculiaridad del libro de literatura y cristianismo. Tiene un peligro, que no sepas ver lo heterodoxo si crees que solo el autor te está diciendo cosas ortodoxas. Entonces, es un libro que te ayuda a discernir, pero no es un libro que te ayuda a entender la totalidad del problema, al menos tal como está planteado. Yo lo he utilizado muchísimo para estudiar a los distintos autores, por ejemplo, a Unamuno, que le dedica bastantes clases. Ha señalado un aspecto que es importantísimo y que yo no he hecho referencia por la escasez del tiempo. He hecho una mínima referencia a la maravilla de la reacción católica al terminar la guerra. Es lo que en poesía se llama las corrientes arraigadas, en donde aparece Rosales, Vivanco, Panero, toda una serie de escritores de primerísima fila, que fueron... Pemán es anterior. Pemán es anterior y a mí me gusta menos. Pero eso es un gusto personal. Quiero decir, eso es otra cosa. Pero es Pemán un escritor importante. Pero estos otros son del nivel de nuestros grandes del siglo de oro. Es decir, lo que pasa es que ocurrió con la acción, de verdad, intentó apartarlos enseguida, y hay un hecho paradigmático, que es Blas de Otero se creyó que iba a ser el poeta católico español por excelencia. Blas de Otero había nacido en Bilbao, en 1942 publica su primer libro, porque es un libro en el que quiere hacer referencia al centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz. Y en ese libro es una invitación, se titula Cántico Espiritual. Uno puede descubrir por dónde podían haber ido las claves de este poema. Bueno, pues en el año 47, 48, tiene como una crisis personal. Y no se les ocurre otra cosa en el año 50 que pagar al Ministerio de Educación, que estaba entonces en manos de Ruiz Jiménez, una beca para que pasara una temporada en París. ¿Sabéis quién le esperaba en París? Semprún, el comunista camuflado bajo el nombre de Semprún, que lo recogió, lo acompañó, le dio un curso intensivo de marxista, y el que iba a ser la promesa del catolicismo, de la poesía católica, se convirtió en adalid de toda la España de la Revolución. Lo llevaron en palmitas por Cuba, China, Rusia, en todo el proceso de la Revolución. Es una historia, yo la he seguido, la he estudiado, que me da una pena enorme, porque es cómo se encargó la Revolución de desviar. Y el segundo caso más llamativo es el de Valverde. Valverde, José María Valverde, tiene un comienzo poético maravilloso,
sus primeras obras con 17 años, 18, 21, son una joya. Y en Cataluña se fue desviando y se fue comprometiendo, sobre todo en su estancia en Roma, que lo enviaron también a hacer unos años ¿cómo se llama? De no sé qué, de la universidad, quedarse libre de la presencia universitaria, y ahí se comprometió con planteamientos marxistas. Pero una cosa que es importante: Dios no está dormido, ni Dios está ajeno. Si yo tuviera que decir ahora dos nombres en la línea de lo que me has preguntado, ¿qué papel juega como esperanza la presencia de Dios en la literatura de los últimos tiempos? Es sobrecogedora. Os cuento dos anécdotas. Una, hay una mujer que la estamos estudiando, que la estamos potenciando, que es una joya de poeta. Se llamaba ella poeta, no quería ser poetisa, que es Ernestina de Champurcín. Ernestina de Champurcín es una mujer que viene de una estirpe exquisita de la aristocracia que acompañó a Felipe V. Champurcín es de origen francés, pero ella ya, fijaros cuándo, de 1700 a 1905, que es cuando nace esta mujer. Esta mujer es una aristócrata, tan exquisitamente educada, que la preparan en su casa, no va al colegio. Tiene preceptores, maestros que le enseñan inglés, francés, alemán, domina al menos el inglés y el francés perfectamente. ¿Qué ocurrió? Pues que por aquello de ponerse en relación con los centros culturales, tal, ella no pudo ir a la universidad porque se negó a que le acompañara su madre. Había que ir las mujeres prudentes con alguien que eran los primeros años de principios de siglo. Pero entró en relación con la residencia de estudiantes, entró con todo donde estaba la efervescencia en la que perdieron la fe los grandes escritores de la generación del 27, la mayor parte, Alberti, Lorca, todos estos. Y en ese momento entra en relación con ellos y conoce a Juan Ramón, y Juan Ramón le apoya, y va a ser una mujer que inicia sus pasos con no menos dignidad que las de la generación del 27, pero pasó inadvertida como tantas mujeres de aquella época. Y estos años, se está rescatando, y me he dedicado a estudiarla, y tiene un par de libros de la época, de los años de la generación del 27, que son una maravilla. Una es La voz en el viento y Cántico inútil, que yo las he trabajado y que me parecen un intento admirable. Es cómo conseguir que el amor humano no se quede en una experiencia puramente genital, sino que llegue a ser unión de dos personas en una unidad espiritual. No era creyente, o mejor dicho, era una creyente del montón, amigo. Se enamora de uno del 27, Domechina. ¿Y qué es lo que le ocurre? Pues que nada menos que el Domechina era el secretario particular de Azaña, el secretario personal de Azaña. La familia que se entera, fuera de la familia. La deshereda, la echa de casa. Ella se casa por un civil, se casa también en México. Cuando termina la guerra tienen que salir exiliados. Una mujer extraordinaria, que el destierro lo ve como un viaje prolongado. Su marido, el Domechina, que era el antiguo y el guerrero, le entra una depresión que no sirve para nada. Le daban puestos para ser profesor y no era capaz de hablar. Y entonces la buena de Ernestina se dedica a traductora y se dedica a congresos de intérprete, y durante casi 17 años solo hace traer comida para su casa. Amigo. Pero en el año 48, 1948, conoce una novela que os aconsejo que leáis, de Tomás Merton, La montaña de las 7 climas, me parece que es Círculos, eso es, ¿verdad? Y entonces dice, pero si esta es mi vida, tiene una iluminación interior, Dios mío.
la mejor poesía religiosa del siglo XX está en manos de Ernestina de Champurtin. Toda una sucesión de poemas asombrosos. Le dieron la espalda a Alberti y se cruzó con ella en el aeropuerto y no le saludó, porque se había convertido. La esperanza de restauración viene en la recuperación de la fe. Y ya que me has hecho esa pregunta, termino, pero me da la gana de terminar con este poema. Bueno, que quería meter una coletilla que tiene que ver con todo este tema y también nos ayuda a volver un poco al tema de la conferencia, que era siglo XVI, XVII, XVIII y Europa. Porque claro, hablando de la esperanza y de las posibilidades que tiene la literatura hoy en día, pues hablamos de estos brotes verdes o de estas... digamos, volviendo a los siglos estos, claro, llega un momento en que tu discurso puede sonar nacionalista. Cuando dices, hablas de Manrique, que todo lo que viene de fuera es malo, hablas como que los malos son los que vienen de Francia con la Ilustración. No, yo no he dicho eso, ¿sabes? Bueno, te digo que se podría interpretar como un discurso españolista, en el sentido de decir, lo único que es fructífero y es propio de España es lo que se genera en España, lo que se estudia en Salamanca, lo que estudiamos, lo que los españoles nos inventamos por nosotros mismos. Creo que no es así, entonces me gustaría que nos hicieses algún comentario. Solamente tengo que decir a esto que hay dos antropologías. O sea, no es problema fuera dentro. El problema es qué entiendo yo por qué es ser hombre. Y entonces, si el hombre es un ser solamente en materia, o es un ser solamente un cúmulo de partículas bioquímicas en una encrucijada de caminos, pues eso es una antropología. Pero hay otra que es: el hombre es un ser fronterizo, espíritu en miseria saludado, le llamaba Quevedo, es un ser fronterizo de materia y espíritu. Entonces la antropología que se monta sobre ellos es radicalmente distinta. La Europa de la cristiandad tenía como referente que el entendimiento puede llegar a conocer lo que las cosas son. La Ilustración se monta en el idealismo, que dice que solo existe lo que se piensa, que nadie puede llegar a saber lo que hay a la otra barrera, al otro lado de la mente. Y es a partir de entonces cuando la realidad no interesa y salen dos actitudes ante la vida, dos modos de estar. Lo malo es que nos lo camuflan bajo el lema: lo de fuera es mejor que lo de dentro. Lo de fuera, lo que viene de fuera como nuevo, es todo inmanentismo. No es españolismo o no españolismo, es inmanentismo. Pero no por venir de fuera. No es que sea por venir de fuera, aunque... Es que yo al venir de fuera es las corrientes culturales de moda, y entonces están en manos de la Ilustración. La autora de Hispanofobia lo dice claramente. La peculiaridad de la Ilustración es que fueron los primeros que se hicieron intérpretes de la moral cívica, y al que no la aceptaba era excomulgado. Y por lo tanto, no es un problema de español o no español. Si a mí me viene de Polonia, aplaudo con las orejas. Y si me viene de Hungría, aplaudo con las orejas. Y si me viene de Rusia, aplaudo con las orejas. No es dentro o fuera. Es que la característica de los moderados ilustrados fue ir poco a poco metiéndonos la consigna que lo propio era malo y que había que imitar a lo de fuera. Por ejemplo, en el teatro. Y tú comparas el teatro de Calderón con los bodrios que se escriben y dices: no me extraña, no os lo he dicho, pero es así, en el siglo XVIII se inventaron las corridas de toros, porque los españoles no soportaban el teatro francés y preferían irse a ver los toros, que era una tragedia verdadera. Y además se vestían de seda y de oro, no para ir a bailar minuetos, sino para jugarse la vida. Es una maravilla. Es así. Entonces yo no sé si lo he dejado claro o no, pero el tema es que el tema es una contienda que sigue en pie, y la contienda es si nuestra civilización se monta sobre la persona o no, o sobre el individuo. Este es el tema. Pero yo quería, para llenaros de esperanza. Pero no sé si Carlos tenía alguna cosa más, o alguien tiene alguna... Lo que ha dicho Santiago, tenemos algunos minutillos, pero bueno. Lo que ha dicho Santiago era algo así como decía, que para Santiago está dicho, que no todo lo que viene de fuera es malo. Nosotros nos referimos como malo
porque de fuera nos ha venido estos principios del liberalismo de distorsión, pero de fuera también nos ha venido Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, Chesterton, y otras muchas cosas buenas que hay, porque claro, no podemos decir que Dios haya abandonado a las otras naciones de Europa, y de allí también han salido cosas buenas que tenemos que tener en cuenta, con las que debemos conectar y que debemos fomentar y que deben servir para abrirnos también con esta Europa que tiene que resurgir y que no saldrá solo de España, sino también del resto de lo que ha sido la cristiandad. Bien, pues muchas gracias a todos. Acabamos con la traca final que tiene Santiago y de paso le damos este obsequio de parte de Citro II, que es el viñetista de la información. Ahora lo veremos. Es que ya que me han sacado la pregunta de si conocía, en la línea de conversos hay una anécdota sobrecogedora. Yo la he conocido hace unos 8 años. Es un escritor que se llama Vicente Gaos, de la familia de los Gaos, Lola Gaos, por ejemplo, que la conoceréis como actriz terriblemente fea y perversa en las ideas. ¿Os acordáis? Roja, decían en mi pueblo, esa roja. Pues su hermano y la familia en general, era una familia de artistas de origen valenciano, pero con una inquietud interior muy curiosa, más en la línea de la rebeldía, probablemente de raíces unamunianas al principio, pero que termina siendo crudo y cruel a veces contra Dios. Yo los únicos poemas que me habían llegado para mi escándalo era Blasfemos, la parodia que hace del Padre Nuestro y la parodia que hace de las bienaventuranzas, que hizo. Pues hete aquí el milagro de la gracia. Este hombre agresivo a las cosas de Dios. En los temas del amor era muy bonito. Podías encontrar sonetos preciosos cantando el amor humano como única esperanza en la vida. Amigo, estando en conversación con un amigo en la calle, de pie, cuando tenía 59 años, cae fulminado de un ataque al corazón y queda muerto a sus pies. Susto, todo lo que queráis. Bueno, pasan los años y de pronto se hace una antología de las obras de Vicente Gaos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que tuvieron el buen gusto de recoger el último poema que había escrito y que apareció en su escritorio. ¿Sabéis cómo se titula? Abjuración. Abjuración. Es una página de confesión ante Dios, que le dice: no sé, Señor, si mi obra, engendrada en el orgullo, escrita a ciegas, ha sido motivo de confusión y piedra de escándalo. No sé si ha sido interpretada rectamente o abominada con justo motivo. Yo la abominaba. Ni yo mismo sabía lo que me escribía. Tal vez creí que iba por el buen camino cuando solo daba traspiés y trazaba surcos torcidos, renglones ripiosos, chapuzas temerarias del mal obrero que en lo alto del andamio, ebrio y vacilante, al borde del abismo, se mofaba de la profundidad, despreciaba el vértigo. Si fue así, si escribí solo por amor propio, por engreimiento, por mera vanidad mundana, para perecedera satisfacción de la carne, tentado por el demonio, si fue así, Dios mío, sé mi censor a fortiori, tú que todo lo puedes, borra todas mis palabras, todas mis letras, del alfa a la omega, de la fecha a la cruz, bórralas, perdónamelas, vuélvelas papel en blanco, dalas por no escritas,
por mí ni leídas por nadie. Anonada mi presunción, ilumina mi presunción, ilumina a los que por mi causa quedaron acaso confusos o escandalizados. Acepta esta curación, haz que crean en esta pública confesión mía, en la que, lleno de pesar, me retracto de todos mis desvíos y errores. Si por mi culpa me creyeron ateo y blasfemo, que ahora me crean también vocado no a la poesía, a la obra mal hecha, sino llamado por ti supremo hacedor, poeta por antonomasia, único verdadero creador. Tú, Señor, sabes que en el fondo de todas mis paradojas, heterodoxias y negaciones, estabas siempre presente, aunque acaso distante, justamente ofendido, pesaroso, y llamándome de continuo a tu gracia, crucificado por cada palabra temeraria mía, anhelante de verme al fin rectificar y dar buenos frutos, pues aunque mi intención fuera buena, la intención es estéril si no va acompañada de buenas obras. Tú sabes que cuando escribía nada, quería escribir creación. Cuando te pedía que no me amenazases con otra vida, estaba sediento de ti, de más vida eterna. Que cuando insensato de mí, temerario más allá de la raya, pobre criatura, te exigía oscuridad, tú estabas pidiendo luz. Cuando osaba llevarte la contraria, volver al revés las bienaventuranzas o el Padre Nuestro, con ignorantes y baldías contradicciones, presumiendo de ingenio como jugador de ventaja, era un desdichado, un miserable, un nuevo hijo pródigo, un necio. Pequé contra ti y tal vez conturbé a mis semejantes, a mis hermanos. Padre, Señor, ahora que lento a la ira y rico en clemencia, me has recibido de nuevo en tu casa, me has perdonado y te has regocijado. Era evidente, quitándome la venda de los ojos y el orgullo del corazón, ahora que me has recordado lo que no debí olvidar nunca, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Recuérdamelo otra vez cada día incesantemente, pues la carne es flaca, la memoria olvidadiza. Déjame ir en adelante siempre por tu camino, sin entretenerme ni desviarme. Déjame vivir en tu verdad y no apartarme mendazmente de ella. Dame lo que quieras, enmiéndame y mándame como tú solo sabes hacerlo, sin palo ni piedra, con mandatos que son súplicas, con castigos que resultan a la postre inefables consuelos en este valle de lágrimas, pues si lloro de veras, seré consolado. Dame lo que quieras en esta vida, no sé si vida mortal o muerte vital es lo mismo, y otórgame al fin la otra. Dánosla a todos, justos y pecadores, píos o impíos. Danos la vida que no acaba sino en ti, en la abierta, en la misericordiosa eternidad de tus brazos. Esta es mi esperanza, que hasta lo más burdo, abjuración, ¡toma! Y sin la Inquisición obligando a nadie, sino el encuentro personal con nuestro Dios. Es una joya, es un documento histórico que hay que difundir, porque esta es la verdad, el encuentro personal de un hombre con Dios, que hace que diga, pero cuántas tonterías he escrito, solo por orgullo, solo por vanidad, por espanto, a la burguesía, el papero a la burguesía, claro. Y al final, Señor, llévanos a todos al cielo, por favor. ¿Qué final? El año 80, probablemente algún año anterior. Él abierta en la misericordiosa eternidad de tus brazos. El mismo año en que se escribió el poema de Completamente Viernes. ¿No os dais cuenta? No caminamos en tinieblas, caminamos hacia la luz. Pero la fidelidad a lo que creemos es clave para sobrevivir. Nos podrán aturdir, pero no quitarnos lo que esperamos. Amedrentar, amenazar, perseguir, que no. ¿Soy orgulloso? Sí, por la gracia de Dios. Porque yo sería frágil como el que más. Pero sí, tengo mi esperanza puesta en el Señor. Y sé que todo lo que se ha ido haciendo en nuestra cultura
en fidelidad al Señor es bueno. Nuestro lema siempre eterno es: solo el bien engendra tradición. ¿Cuándo lo vamos a aprender eso? Que no todo lo que ha sido es bueno, pero no por ser de los contrarios es mejor. España tiene una historia y una realidad concreta y unos frutos, y eso es lo que hay. Y yo amo esos frutos, que es lo que me hace, repito, y termino con eso, ir al Museo del Prado, ver la rendición de Breda y decir ¡viva España! Y ir al Greco y decir ¡viva España! ¡Esta es mi España! Es la España de la grandeza y de la misericordia y de la belleza y de la creatividad y del esplendor. Pues claro, y cuando me acerco a Don Quijote ya me muero.